Hola hermanitas, muy buenas noches. Reciban mis saludos y a la vez les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre deseando, con la bendición de Dios, se encuentren bien junto a sus familias. Y la clase para esta semana es el poder del ímpetu espiritual. Este discurso es por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este discurso es de la conferencia de este año 2022 del mes de abril. Y el subtítulo dice: quisiera sugerir 5 acciones concretas que podemos realizar para ayudarnos a mantener un ímpetu espiritual positivo. Y el presidente Nelson aquí en su discurso nos va a dar 5 sugerencias para nosotros tener esas ganas, ¿no? de mantener nuestro ímpetu espiritual positivo, de que siempre tengamos por decir, buenos ánimos, ¿no? Siempre estar con los buenos ánimos, aunque pasemos dificultades, problemas. Y él acá en su discurso nos dice, ¿no?, que nos va a dar 5 sugerencias. Qué bueno. Vamos a compartir el discurso, hermanitas. Y el presidente Nelson dice así también: hermanos y hermanas, los amo. Aprecio la oportunidad de estar con ustedes hoy. Oro todos los días para que estén protegidos de los feroces ataques del adversario y que tengan fortaleza para seguir adelante a pesar de los desafíos que afronten. Y él dice: algunas pruebas son cargas profundamente privadas, que nadie puede ver. Otras son visibles para todo el mundo. El conflicto armado en Europa, es una de esas pruebas. Y él nos dice que él ha estado en Ucrania y en Rusia. Dice que él ha estado ahí muchas veces. Él ama a esos países, ama a esas personas, a sus idiomas. Y él dice que él llora y ruega por todos los afectados por este conflicto, por estos conflictos en estos países, ¿no? Y entonces el presidente dice: como iglesia estamos haciendo todo lo que podemos por ayudar a quienes están sufriendo y luchan por sobrevivir. Invitamos a todos a seguir ayunando y orando por las personas afectadas por esta calamidad. Cualquier guerra es una horrorosa transgresión de todo lo que el Señor Jesucristo enseña y de lo que Él representa. Y el presidente Nelson nos dice que nosotros no podemos controlar, ¿no?, las naciones, ¿no? Nosotros no podemos, nadie va a poder controlar ni las acciones de los demás, ni siquiera la de nuestra propia familia. Pero sí podemos controlar a nosotros mismos. Y él por eso dice: mis queridos hermanos y hermanas, mi llamada a ustedes hoy es que pongan fin a los conflictos que se desatan en su corazón y en su hogar y en su vida. Entierren todas y cada una de las inclinaciones de hacer daño a los demás. Y sean esas inclinaciones el mal genio, una lengua afilada,
o un rencor contra alguien que nos ha hecho daño. El Señor nos mandó que volviéramos la otra mejilla, que amáramos a nuestros enemigos y que oráramos por los que nos ultrajan. Y en el libro del Mormón, en Tercera de Nefi, en capítulo 12, versículo 39, dice: Mas yo os digo que no debéis resistir al mal. Antes bien, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A veces es difícil a veces no poder nosotros quedarnos a veces calladas, ¿no? A veces cuando algo injusto están cometiendo con nosotros, a veces nosotros pues tratamos de defendernos, ¿no? Pero a veces también por querer defendernos nos vamos a alterar, ¿no? Nos vamos a alterar y nuestros actos quizás vayan a empeorar y no nos va a ser bien para nuestro ímpetu espiritual positivo. Entonces, si nosotros nos alteramos, reaccionamos y las cosas se van a hacer un poquito quizás más a los extremos, ¿no? Entonces por ahí nuestro ímpetu espiritual va a esa dirección ya de una dirección negativa. Entonces el presidente Nelson a estas cosas que nosotros podamos estar pasando durante el transcurso de la vida, él nos va a dar sugerencias. Nos va a dar sugerencias para poder aplicarlo en nuestra vida. Y entonces él mismo, el presidente Nelson, dice: puede resultar difícil y doloroso deshacerse del enojo cuando parece estar tan justificado. Y puede parecer imposible perdonar a quienes han hecho daño a los inocentes con sus actos destructivos. Sin embargo, el Salvador nos exhortó a perdonar a todos los hombres. Y también en unas escrituras, ¿no? Tenemos en Doctrina y Convenios 64:10, que dice: primero voy a leer 64:9. Y dice: por tanto os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Y en el 64:10 dice: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Nosotros tenemos que perdonar. Se portan mal con nosotros, cometen injusticias hacia nosotros, somos quizás calumniadas, acusadas. Tenemos que perdonar. Quizás pueda ser difícil, ¿no? Puede ser difícil, pero si somos hijas de Dios, si somos seguidores de Jesucristo, si leemos las Escrituras y queremos aplicar su ejemplo, lo que leemos en las Escrituras, lo que acabo de leer ahora en estas Escrituras, nosotros sí vamos a poder perdonar, porque nuestro corazón está cambiando, porque nuestro corazón ya cambió. Nosotros ahora, como somos miembros de la iglesia, nos hemos acercado más a Dios, estamos conociendo más la palabra de Dios día a día, siempre
Siempre las escrituras nos enseñan para varias direcciones en nuestra vida, a diario, en nuestra vida espiritual, temporal. Entonces, con estas escrituras que acabo de leer, nosotros tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, también somos condenados ante el Señor. Vamos a ser condenados, somos condenados ante el Señor. La única persona que sabe si perdona o no es solamente Dios, ¿no? Él dice, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Entonces nosotros tenemos que perdonar, si no, nosotros somos condenados ante el Señor. Entonces, hermanitas, voy a seguir con el discurso del presidente Nelson. Y dice así, somos seguidores del príncipe de paz. Ahora, más que nunca, necesitamos la paz que solo él puede brindar. ¿Cómo podemos esperar que haya paz en el mundo cuando individualmente no procuramos la paz y la armonía? Hermanos y hermanas, sé que lo que estoy sugiriendo no es fácil, pero los seguidores de Jesucristo deben dar el ejemplo para que todo el mundo lo siga. Les ruego que hagan todo lo que puedan por poner fin a los conflictos personales que actualmente se desatan en su corazón y en su vida. El presidente Nelson él lo sabe, él por eso nos dice, sé que es difícil, ¿no? Sé que va a ser difícil, pero nosotros somos seguidores del príncipe de paz, ¿no? Más que nunca necesitamos la paz que solo él puede brindar. Y sí, pues, nosotros, seguidores de Jesucristo, leyendo las Escrituras, haciendo nuestras oraciones, y nosotros sí vamos a poder tener la paz que él va a brindar. Y vamos, quizás no lo vamos a ver tan como que nos estén ofendiendo tanto, ¿no? Vamos a sentir esa paz y vamos a perdonar. ¿No? Perdonemos porque para eso somos seguidores de Jesucristo. Quien les, si él puede perdonar o no, el único es Dios. Nosotros no. Entonces voy a seguir, hermanitas, nosotros perdonar nada más. Y como a veces también se dicen, ¿no? He escuchado que dicen, perdono pero no olvido. Estamos cayendo en lo mismo ahí, porque está guardando resentimiento, ¿no? Estamos guardando resentimiento así. Entonces, hermanitas, voy a seguir con el discurso del presidente Nelson. Y él ahora nos dice, permítame subrayar este llamado a la acción, analizando un concepto que recordé hace poco, mientras miraba un partido de baloncesto. Y él cuenta es una historia, ¿no? Dice, en ese partido la primera parte fue una batalla muy igualada, un ir y venir entre los dos equipos. Entonces, en los últimos 5 segundos de la primera parte, el escolta de uno de los equipos encestó un hermoso tiro de 3 puntos. Y cuando solo quedaba un segundo, uno de sus compañeros consiguió robar la pelota y la encestó justo cuando sonaba la bocina. Así que ese equipo se fue al vestuario teniendo 4 puntos de ventaja. Con un visible aumento de ímpetu, consiguieron mantener ese ímpetu durante la segunda mitad y ganaron el partido. En historia que está contando el presidente Nelson, nos está diciendo pues también, ¿no? Que nosotros, si nos damos cuenta que estamos haciendo mal, nosotros reaccionar, ¿no? Reaccionar y poder salvar, ¿no? Salvar que
quizás es el momento que se quiere ir para una dirección de ímpetu negativo, ¿no? Entonces tenemos que nosotros reaccionar y tener esos impulsos, ¿no? Esos impulsos, pero para una dirección de nuestro ímpetu espiritual positivo, ¿no? Qué bonito con esta historia que el presidente Nelson da en su discurso. Y dice, el ímpetu es un concepto poderoso, todo lo hemos experimentado de una u otra forma. Por ejemplo, en un vehículo que va ganando velocidad o en un desacuerdo que de repente se convierte en una discusión. Así es, pues. Entonces hay que tener esos impulsos para llevar esos desacuerdos a veces en buena dirección, ¿no? Y no se convierta en discusiones. Y entonces, hermanitas, el presidente Nelson dice, así que les pregunto, ¿qué puede generar ímpetu espiritual? Y él dice, hemos visto ejemplos de ímpetu tanto positivo como negativo. Conocemos a seguidores de Jesucristo que llegaron a convertirse y aumentaron su fe. Pero también conocemos a creyentes que estuvieron muy entregados y luego se apartaron. El ímpetu puede ir en cualquier dirección. Entonces, hermanitas, el presidente Nelson dice, nunca hemos necesitado tanto ese ímpetu espiritual positivo como ahora para contrarrestar la velocidad a la que se están intensificando la maldad y las señales de los tiempos más tenebrosos. El ímpetu espiritual positivo nos hará seguir avanzando por entre el temor y la incertidumbre que generan las pandemias, los tsunamis, las erupciones volcánicas y los enfrentamientos armados. El ímpetu espiritual nos puede ayudar a resistir los ataques incesantes e inicuos del adversario y a frustrar sus esfuerzos por erosionar nuestro cimiento espiritual personal. Entonces, y el presidente nos dice, hay muchas acciones que pueden generar ímpetu espiritual positivo. La obediencia, el amor, la humildad, el servicio, la gratitud son tan solo algunas de ellas. Una persona amorosa genera ímpetu espiritual positivo. Hasta ser obedientes, porque, por ejemplo, obedecer las leyes de Dios, obedecer las reglas del Evangelio, ¿no? Eso va a ser para nuestro bien, porque vamos a recibir esas bendiciones que nos viene de Dios, que nos viene de Jesucristo. Vamos a tener la compañía del Espíritu Santo. Entonces siempre vamos nosotros a tener un ímpetu espiritual positivo, ¿no? Entonces, hasta siendo agradecidos, a veces agradecer hasta cuando nos vamos al mercado, ¿no? Cuando nos están despachando, agradecer, cuando vamos a comprar. Eso es demostrar un ímpetu espiritual positivo. Y entonces, hermanitas, el presidente Nelson dice, hoy quisiera sugerir 5 acciones concretas que podemos realizar para ayudarnos a mantener un ímpetu espiritual positivo. Y entonces vamos a leer qué nos sugiere el presidente Nelson. Y dice,
Primero, entren en la senda de los convenios y permanezcan en ella. No hace mucho tuve un sueño en el que estaba con un grupo grande de personas que me hacían muchas preguntas. Y lo que más preguntaban era acerca de la senda de los convenios. ¿Y por qué es tan importante? Esas personas en su sueño al presidente Nelson le preguntaban por qué es tan importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante estar en la senda de los convenios? Entonces él dice, en el sueño les explicaba que ingresábamos en la senda de los convenios al bautizarnos y hacer nuestro primer convenio con Dios. Cada vez que participamos de la Santa Cena, prometemos de nuevo tomar el nombre del Salvador sobre nosotros, recordarlo siempre y guardar sus mandamientos. A cambio, Dios nos asegura que siempre podremos tener el Espíritu del Señor con nosotros. Los domingos que asistimos a las reuniones de la iglesia, la primera hora es la reunión sacramental, donde nosotros participamos, ¿no? Participamos durante la Santa Cena, ¿no? Nosotros al participar en esa hora, ¿no? Y tomar la Santa Cena, tenemos que arrepentirnos también, arrepentirnos de algún error, de alguna cosa que hemos ofendido a Dios. Entonces nosotros, para poder nosotros nuevamente renovar el convenio con Dios. Al arrepentirnos vamos y tomar la Santa Cena, renovamos nuevamente el convenio con Dios. Y así también vamos a tener la compañía del Espíritu Santo. Renovamos el convenio que hicimos con Dios cuando nos bautizamos. Nosotros también lo prometemos que vamos a guardar los mandamientos, ¿no? Que vamos a guardar los mandamientos, que nosotros vamos a obedecer lo que nosotros sabemos ya, ¿no? Lo que nosotros ya leemos en las Escrituras, ¿no? Leemos en las Escrituras y nosotros poder guiarnos de su palabra de Dios, ¿no? De la palabra que encontramos en las Escrituras. Y de esa manera el Espíritu de Dios estará siempre ahí con nosotros. Va a ser nuestra compañía durante esa semana. Nos va a acompañar, porque tenemos nosotros tener que esforzarnos por ir a las reuniones, por participar de la Santa Cena. Y entonces, hermanitas, el presidente Nelson dice, más adelante hacemos otros convenios en el templo, donde recibimos promesas incluso mayores. Las ordenanzas y los convenios nos brindan acceso al poder de la divinidad. La senda de los convenios es la única senda que conduce a la exaltación y la vida eterna. Todo lo que nosotros se hace, las ordenanzas que se hacen en el templo son que vienen del Dios, que vienen para que nosotros podamos realizar, para que así nosotros al realizar las ordenanzas estamos andando en la senda de los convenios. Esta es la única senda que nos conduce allá a la vida eterna, a la exaltación. Y hermanitas, también el presidente Nelson dice, en mi sueño una mujer entonces me preguntaba cómo podía regresar a la senda
alguien que había quebrantado sus convenios. La respuesta a esa pregunta nos lleva a mi segunda sugerencia. Y dice, descubran el gozo del arrepentimiento diario. ¿Qué importancia tiene el arrepentimiento? Alma enseñó que no debemos predicar nada salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor. El arrepentimiento es un requisito para toda persona responsable que desee obtener la gloria eterna. No hay excepciones. En una revelación dada al profeta José Smith, el Señor reprendió a los primeros líderes de la iglesia por no enseñar el Evangelio a sus hijos. El arrepentimiento es la clave del progreso. La fe pura hace que sigamos avanzando por la senda de los convenios. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Y criar y enseñar a nuestros hijos, ¿no? Con luz y verdad, ¿no? ¿Cuál es la luz y verdad? El Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles, que tienen que arrepentirse, que sientan, que puedan descubrir el gozo del arrepentimiento. Entonces, arrepentirse y poder conocer el Evangelio. A veces nosotros hemos conocido el Evangelio, ¿no? Cuando ya estamos casadas, cuando ya nuestros hijos están grandes, pero tenemos que enseñarles, pues, darles a conocer también, para que ellos puedan tomar su decisión. Pero nosotros como padres somos responsables de enseñarles. Y así ellos, enseñarles, dar ejemplo, y ellos así puedan ir conociendo el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que es el Evangelio de Jesucristo para mí es la luz y la verdad, ¿no? La verdad, lo que encontramos en el libro de Mormón. Nosotros en el libro de Mormón encontramos, ¿no? La historia de los profetas, cómo ellos también han enseñado a sus hijos. Algunos han sido fáciles de poder amar, seguir a Jesucristo, seguir a Dios, como algunos muy difícil, un poco incrédulos. Entonces, la verdad, las verdades que encontramos, las historias que encontramos en el libro de Mormón son para nosotros aprender, leer de ellas y poder aplicarlo en nuestra vida también. Aplicarlo y enseñar también a nuestros hijos, porque no siempre conocemos, nacimos en el convenio, o hemos conocido el Evangelio cuando estamos chiquitos, ¿no? A veces ya estamos casadas con hijos grandes y ahí recién a veces conocemos el Evangelio. Yo conocí el Evangelio cuando era casada ya, ¿no? Ya tenía mi hija, y entonces mi responsabilidad mía de darle a conocer también. Ella también es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y entonces, hermanitas, el presidente Nelson dice, por favor, no teman ni demoren el arrepentimiento. Satanás se deleita en la desdicha de ustedes. Acaben con eso, expulsen de su vida la influencia de Satanás y empiecen hoy mismo a experimentar el gozo de despojarse del hombre natural. El Salvador nos ama siempre, pero especialmente cuando nos arrepentimos.
Él prometió que aunque los montes se muevan y los collados sean quitados, no se quitará de ti mi bondad. Esta es una escritura que la encontramos en Isaías 54:10. Y esta escritura dice así: porque los montes se moverán y los collados serán quitados, mas no se quitará de ti mi bondad, ni el convenio de mi paz se romperá. Dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y el presidente Nelson dice: si creen que se han desviado demasiado de la senda de los convenios, o durante demasiado tiempo y que no tienen forma de regresar, eso simplemente no es verdad. Pónganse en contacto con su obispo o presidente de rama. Él es el representante del Señor y los ayudará a experimentar el gozo y el alivio del arrepentimiento. Y dice, y ahora les hago una advertencia. El regreso a la senda de los convenios no significa que la vida vaya a ser fácil. Esta senda es rigurosa y en ocasiones nos parecerá que es una cuesta empinada. Sin embargo, este ascenso se ha diseñado para probarnos y enseñarnos para purificarnos nuestra naturaleza y ayudarnos a llegar a ser santos. Es la única senda que conduce a la exaltación. Y el profeta dice, un profeta describió el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque he aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y se continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo y moran con Dios en un estado de interminable felicidad. Las pruebas en nuestra vida llegan para eso, para nosotros progresar. Llegan para ver cuánto estamos nosotros fortalecidas, para ver cómo nosotros estamos obedeciendo, ¿no? Estamos obedeciendo los mandamientos, porque toda prueba que viene, eso su nombre lo dice, son pruebas, estamos siendo probados. Durante nuestra conversión, estamos siendo probados mediante esas pruebas que nos vienen a nuestras vidas. Los desafíos son para también nosotros salir adelante. Los desafíos son para nosotros también progresar. Hay desafíos a veces que no se pueden solucionar, ¿no? Pero no por eso vamos a nosotros a retroceder, seguir avanzando. Pueden solucionarse o pueden no solucionarse, pero nosotros avanzar. Y las tentaciones son también para, según como estemos nosotros de estar fortalecidas con el Evangelio, según como sea nuestra lectura de las Escrituras y como sean nuestras oraciones, como seguidores de Cristo, nosotros vamos a poder vencer esas tentaciones también que se nos presenten en nuestra vida. Sí se puede, pero con mucha perseverancia, ser perseverantes en el Evangelio. Leer las Escrituras siempre.
hacer nuestras oraciones siempre. Ni aún así ahí van a estar esas tentaciones, van a estar porque siempre el adversario está ahí, está trabajando, ¿no? Para que él vaya después y le diga al Padre que él ganó, que él pudo. Por eso nosotros tenemos que estar fortalecidas para vencer las tentaciones. Y las pruebas son esas pruebas para Dios. Nosotros estamos en prueba durante nuestra conversión. Y es para purificarnos, es para progresar. Y entonces, hermanitas, voy a seguir con el discurso del presidente Nelson. El presidente Nelson nos dice así: el caminar por la senda de los convenios en combinación con el arrepentimiento diario aviva el ímpetu espiritual positivo. Sí, porque nos arrepentimos diario, ¿no? Nos arrepentimos a diario por cualquier dificultad, cualquier desorden, cualquier error que hayamos podido tener, nos va a dar paz, ¿no? Ese arrepentimiento. Al darnos paz, nosotros vamos a sentir alivio y nuestro ímpetu espiritual va a ser positivo. Entonces voy a seguir con la sugerencia del presidente Nelson y dice: mi tercera sugerencia es aprendan acerca de Dios y la forma en la que Él obra. Uno de nuestros mayores desafíos en la actualidad es distinguir entre las verdades de Dios y las falsificaciones de Satanás. Por esta razón el Señor nos advirtió que oremos siempre para que venzamos a Satanás y nos libremos de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Voy a leer una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios 10:5 y dice: ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Entonces la escritura se encuentra en Doctrina y Convenios 10:5. Y entonces, hermanitas, el presidente Nelson dice: Moisés proporcionó un ejemplo de cómo discernir entre Dios y Satanás. Y dice así: cuando Satanás vino a tentar a Moisés, él detectó el engaño porque acababa de interactuar cara a cara con Dios. Moisés se dio cuenta rápidamente de quién era Satanás y le ordenó que se marchara. Cuando Satanás insistió, Moisés supo cómo invocar a Dios para pedir más ayuda. Moisés recibió fortaleza divina y reprendió al maligno de nuevo, diciendo: retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré. Moisés fue tentado por Satanás, ¿no? Pero él, como recién había interactuado cara a cara con Dios, él invocó a Dios, ¿no? Y él clamó a Dios y él recibió fuerza, ¿no? Y pudo
ahuyentar a Satanás, ¿no? Le dijo que se retire, porque solamente al único Dios adoraré, dice, el cual es el Dios de gloria. Y esta historia de Moisés se encuentra en Moisés capítulo 1, ¿no? En los versículos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, está el 8. Está toda la historia ahí de Moisés, ¿no? Cuando fue Satanás lo quiso engañar. Entonces, hermanitas, vamos a seguir con el discurso. Ahí en Moisés nosotros podemos, al leer Moisés, nosotros vamos a aprender de él, de qué manera ahuyentar al adversario. Pero cuando nosotros estamos conversando con Dios, comunicándonos con Dios mediante las oraciones, entonces vamos a poder darnos cuenta cuando somos tentadas por el adversario. Él nos puede engañar, Él nos puede hacer creer, ¿no?, que son buenas, algunas cosas que son malas, pero nosotros al estar comunicándonos con Dios mediante nuestras oraciones y al estar leyendo su palabra por medio de las escrituras, vamos a poder tener esa fuerza también, esa fuerza de poder salir triunfantes cuando vengan las tentaciones a nuestra vida. Entonces, hermanitas, el presidente Nelson dice así: nosotros debemos seguir ese ejemplo. Expulsen de su vida la influencia de Satanás. Por favor, no lo sigan a su abismo de miseria y angustia sin fin. Un testimonio que no es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora. Por tanto, el antídoto contra el plan de Satanás está claro. Necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y estudio de su Evangelio. Les ruego que dejen que Dios prevalezca en su vida. Dedíquenle una buena parte de su tiempo y conforme lo hagan, fíjense en lo que sucede con su ímpetu espiritual positivo. Y cuarta sugerencia es: procuren y esperen milagros. Y dice, Moroni nos aseguró que Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. Y esto también lo encontramos en Mormón 9:15 y 9:19, ¿no?, en el libro de Mormón. Esta escritura, ¿no?, que nos habla ¿no?, que nosotros todavía podemos ver los milagros en nuestra vida. Entonces dice así: cada libro de las Escrituras demuestra lo dispuesto que está el Señor a intervenir en la vida de quienes creen en Él. El Señor dividió el Mar Rojo para Moisés, ayudó a Nefi a obtener las planchas de bronce y restauró su iglesia. Por medio del profeta José Smith. Esos son milagros. Cada uno de estos milagros tomó tiempo y quizás no fuera exactamente lo que esas personas le pidieron
originalmente al Señor. Claro, porque ellos no fue fácil, ¿no? Ellos recibieron la ayuda, por ejemplo, el Mar Rojo se dividió y pudo pasar Moisés, ¿no? Con los israelitas. También a Nefi fue ayudado tampoco, pero no fue fácil para él recuperar las planchas de bronce, tuvo que pasar por muchos desafíos también Nefi, ¿no? Entonces no fue fácil para él tampoco, pero sí pudo hacerlo, esos son milagros. Quienes están cerca de Dios y con mucha fe pueden ver milagros en su vida. Podemos ver milagros en nuestra vida, hasta hoy en día. Y también José Smith llegó a restaurar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo de los santos de los últimos días. También su vida fue durante el transcurso de la restauración, él pudo pasar por muchos conflictos, por muchas tristezas, tuvo que hasta, ¿no?, dejar a su familia, estuvo preso, fue muerto, lo mataron. Entonces él no quiso eso, como dice, ¿no?, el presidente Nelson. Ellos no pidieron eso, pero fueron escogidos por Dios para que lo hagan, porque ellos tenían fe. Dios supo por qué los escogía y pudo verse los milagros para que Dios los llamó a ellos. Entonces el presidente Nelson dice: de la misma manera el Señor los bendecirá a ustedes con milagro, si creen en Él, sin dudar nada. Hagan el esfuerzo espiritual para procurar milagros. Oren pidiendo a Dios que los ayude a ejercer ese tipo de fe. Les prometo que pueden experimentar por ustedes mismos que Jesucristo da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Hay pocas cosas que aceleren más su ímpetu espiritual que el darse cuenta de que el Señor los está ayudando a mover un monte de sus vidas. Y entonces, hermanitas, la quinta sugerencia es: pongan fin a los conflictos en su vida personal. Repito, mi llamado a poner fin a los conflictos en su vida. Ejerzan la humildad, el valor y la fortaleza necesarios tanto para perdonar como para pedir perdón. El Salvador ha prometido que si perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonará también a nosotros, nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanitas, el presidente Nelson nos dice: cuando el Salvador efectuó la expiación por todo el género humano, hizo posible que quienes lo siguen puedan tener acceso a su poder sanador, fortalecedor y redentor. Estos privilegios espirituales están a disposición de todos los que procuran escucharlos y seguirlo a Él. Mis queridos hermanos y hermanas, les suplico con todo el corazón y los insto a que entren en la senda de los convenios y permanezcan en ella, que experimenten el gozo del arrepentimiento diario, que aprendan acerca de Dios y la forma en la que obra, que procuren y esperen milagros y que se esfuercen por poner fin a los conflictos en su vida. A medida que actúen conforme a estos objetivos, les prometo que serán capaces de avanzar por la senda de los convenios con mayor ímpetu, a pesar de los obstáculos que afronten, y les prometo más fortaleza para resistir la tentación, más paz mental, liberación del temor y más unidad en su familia.
Está muy bonito, muy bueno para nosotros aplicarlo en nuestra vida, estas sugerencias que el presidente Nelson nos da en su discurso. Y bien, hermanitas, el discurso de esta semana de la clase de Sociedad de Socorro, y nosotros hay que poder saber, escuchar, dar oídos a las palabras del profeta Nelson. Así como en los tiempos de antes, las personas de antes, de que leemos en las escrituras, daban oídos a los profetas y obedecían. Entonces nosotros ahora tenemos al profeta Nelson, quien nos está dando 5 sugerencias para cómo mantener nuestro ímpetu espiritual en la dirección positiva, que nosotros podamos controlar nuestros impulsos, ¿no? Podamos controlar las dificultades que podamos tener, los problemas, ¿no? Que pueda haber en nuestra vida, y nosotros controlar eso, porque lo de nosotros, de nuestra vida, de nosotros mismos vamos a poder controlar, ¿no? Entonces, al controlar, nosotros vamos a poder dar ejemplo con nuestras acciones, con nuestros actos. También saber perdonar a las personas cuando nosotros hemos sido ofendidas, ¿no? Maltratadas. Entonces nosotros hay que perdonar, y para que así Dios también nos perdone a nosotros. Nosotros somos las únicas personas que sabemos que el único que puede saber, que el único que puede ver si perdona o no es Dios. Nosotros solo tenemos que perdonar, porque si no perdonamos vamos a ser igual que, vamos a caer en pecado también, ¿no? Y nosotros así nosotros no estamos dando buen ejemplo, ¿no? Buen ejemplo y tampoco eso no nos va a dejar avanzar en el progreso de nuestra vida espiritual. Y hermanitas, yo sé que todas las cosas que el presidente Nelson nos está hablando en su discurso, yo sé que son verdades, yo sé que son inspiradas por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo. Él es el escogido para este tiempo, para que guíe su iglesia y nosotros podamos también obedecer. Hermanitas, todas estas cosas que nosotros vamos a aplicar en nuestras vidas nos va a ayudar en nuestro progreso, en nuestra vida espiritual. Nosotros podamos controlar nuestros impulsos que tenemos, impulsos para que vaya en una dirección positiva y no en dirección negativa. Podamos nosotros seguir haciendo nuestras oraciones, seguir en la senda de los convenios, como dice el presidente Nelson, ¿no? Tenemos ordenanzas también que se hacen en el templo. Entonces, hermanitas, este es el discurso de hoy día, el tema de hoy día de la clase, el poder del ímpetu espiritual. Y todo esto, hermanitas, yo sé que mi Padre Celestial nos va a ayudar. A mí, a ustedes, nos va a ayudar. Nuestro Señor Jesucristo también, Él está ahí también con todas las cosas que todo este ejemplo que Él nos dejó, ¿no? Ayudaba a todas las personas, tenía un carácter, muy buen carácter, ayudaba a las personas, los curaba, efectuaba milagros. Entonces, tenemos eso nosotros, eso a nuestro ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que leyendo las escrituras, yo sé que haciendo nuestras oraciones y viviendo en la senda de los convenios, yo sé que vamos a poder, hermanitas,
vamos a poder y nosotros podamos a nuestra vida traer también el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que todas estas cosas son verdades, hermanitas, y comparto con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.